So Rances, this is a fight between two guys who have been world champion at lightweight, two hungry guys trying to become champion again. So what's going to be the difference on fight night that makes a winner and a Dos loser? ex campeones mundiales que tienen hambre a llegar a la cima otra vez. ¿Qué va a ser la diferencia para llegar a la cima otra vez? La diferencia es ser yo mismo, ¿no? Encontrarme con mis orígenes, las cosas que me llevaron, que me hicieron ser campeón mundial, que la había dejado un poco atrás y he vuelto a mis orígenes. Acá con mi entrenador Joel Casamayor, que me conoce muy bien, venimos de la misma escuela, el mismo estilo y conoce, se ha trabajado dentro de mi estilo y hemos vuelto a los orígenes, los cuales nos trajeron a ser campeón mundial. The key thing to getting back to the top is going back to our roots, getting back to what made us world champion, getting back to training with Cepillo Casamayor, going back to those Cuban roots and leaving some personal distractions behind. And you guys will see Saturday night. What do you have in store for Robert Easter? He's usually a guy that comes forward with his height, puts pressure on guys. Is that what you expect on fight night for him to come after you and be the aggressive fighter? ¿Qué piensas de Robert Easter? No, es un tipo alto, viene al frente, hay que darle su crédito, fue campeón del mundo. Estamos en una posición, vaya, que esta pelea ha venido para los juegos con manía el dedo. Esta pelea se tenía que hacer, no hay mejor momento para hacer esta pelea. Él viene de perder con Mikey García, yo vengo de perder de las 140 libras. Estamos tratando de reivindicar y volver a los planos estelares. Y creo que no es el mejor momento para el sábado definir o él o yo. Rances, la diferencia de 40 a 35, regresaste al ligero. Déjame traducir primero. Yeah, we're both on a road to redemption, coming off first defeats. But I expect the same Robert Easter that I've seen on tape come forward and bang it out, that kind of fight. Yeah, same Robert Easter. Nothing overly impresses Rances about him. Does that mean the fight turns out to be a war, or is it your job to not let him get you into that kind of war, that kind of fight? ¿Va a ser una guerra de tú a tú o tú tienes que hacer lo que tú haces para que no sea una guerra? Estoy preparado para irme a una guerra. Saben que la gente que yo cuando hay que tirar me fajo, bolseo, yo hago de todo un poco, pero esta pelea la vamos a ganar con la cabeza. I'm ready for whatever Robert Easter wants to do. If he wants to have a war, we'll have a war. Everybody knows that I've never backed down from a war, but this fight we're gonna win with intelligence, getting back to what made us world champions. La diferencia, Rances, de superligero, regresar al ligero nuevamente. No, obviamente aquí me siento más fuerte, ¿no? Me siento más fuerte. Pensé, pero bueno, no he perdido el sueño. Y quiero dejarle de claro a todos los 140 que no he perdido el sueño porque la meta mía a corto plazo es regresar a las 140 libras y ser campeón, lograr esa meta, ser el primer cubano en lograr tal hazaña, ser campeón en 3 divisiones. Y eso no es algo que me tiene ahí, que no me deja dormir. Y nada, darle un paso atrás, apareció esta oportunidad y no se puede decir que no, creo que es una gran pelea. Robert Easter es un gran nombre, un campeón. Y nada, hacemos una media aquí en 35, una media corta, pero con la vista puesta en 140 libras. ¿Qué tan importante es tener a Casamayor en tu esquina? Casamayor viene de la escuela, conoce el estilo de nosotros, sabe cómo yo pienso, cómo trabajamos, cómo pensamos, nos identificamos mucho. Cepillo prácticamente no tiene que hablar conmigo, con tan solo mirarlo yo sé lo que él me quiere decir, qué es lo que estoy haciendo mal, qué es lo que estoy haciendo bien. Y entonces creo que Cepillo es el hombre correcto. Contamos también con la ayuda de otro campeón olímpico, mi hermano, que me conoce, que esa fue mi inspiración para volver a boxeo, y creo que me siento bendecido con tener en mi esquina a 2 campeones olímpicos. Y por último, tu amigo Ugas peleó con Porter, una decisión controversial. ¿Te preocupa que pase lo mismo este sábado? No, está en mi casa aquí. Y si no puede, estoy en mi casa aquí. Yo siempre he peleado como 4 veces aquí en el Cosmopolitan, he peleado bajo la bandera de mi Way Promotion y nunca he visto problemas. Estamos en casa. Estamos en casa. The last question was his friend Jordanis Zugas recently got robbed. Are you worried about the judges at all? He said, no, I'm at home. This is my home, so I'm not worried at all. A couple other questions he asked was, what's the difference between
140, 135, how do you feel? I'm a natural 135 pounder. I feel stronger at this weight. And it was a great opportunity to fight against Robert Easter. So we took that fight, but the dream of becoming the first Cuban 3-division world champion is still alive. And we plan on going back to 140 after this. And Rances, I have a question for you. What do you want to say? What message to the people of Cuba? Mensaje para la gente de Cuba. A la gente de Cuba que esperen lo mejor de Barthelemy y fuerza allá, porque sé que están pasando por una situación difícil, ahora viene otro nuevo periodo especial. Y bueno, pero nada, hay que apretarse los cinturones como siempre lo hemos hecho desde que nace el cubano, nace luchando por la supervivencia y nada, creo que mi apoyo está con ellos, mi apoyo moral y sentimental porque pasé por lo que me tocó vivir, lo que van a vivir ellos y nada, espero que la cosa se solucione rápido. There's a lot of issues going on in Cuba. What do you want to say to your Cuban people? It's like just keep, it's a struggle, just keep going through it, and I'm gonna be fighting for you guys on Saturday night. I'm always presenting myself to the best, so we can get that victory Saturday. And Rances, do you remember watching Joel fight for the titles in all those big title fights he had with Diego Corrales and those guys? Do you remember that? ¿Te acuerdas la pelea de Grandes peleas, vaya. You know, we got history. Yo se lo digo a él siempre, yo podré ganar 3, no, 6 divisiones diferentes, pero para mí, en mis ojos, el cubano más grande que ha pasado por el profesional es el Casa Mayor. He said I could become a 6-time world champion, but to me, Sabio Casaber is always going to be the greatest Cuban professional fighter of all time. And Joel, how much does it mean to you when you see guys like Rances, Ortiz, Lara continue the legacy you helped make too with Cuban boxing in the professionals? ¿Qué significa para ti que boxeadores como Rances, como Lara, Ortiz, que sigan lo que tú comenzaste aquí? No, para mí es un orgullo, ya que para mí es muy contento de lo que pensaron que hacen, lo que están haciendo y contento de eso. I feel a lot of pride, and it's always great to be able to pass that knowledge. Yo fui que les abrí la puerta a ellos. Open those doors for us. And is Rances gonna knock Easter out? Va a noquear a Robert Easter el sábado. Sorpresita. Surprise. Easter dinner. Surprise. It's a tremendous fight. It's a tremendous fight. You got 2 former world champions. They vying for that top spot. You know, Rances has a tremendous amount of experience. I mean, you look back at some of his earlier fights, whether it be his first world championship, when he beat Martinez Mendez, then you move on to Shafikov. Shafikov. Tough fighter. To his fights with Relic. He's fought on the big stage before. He has a lot of experience, and that's what I think will help him in a big fight like this. And the same with Robert Easter. They both bring that same thing to the table. That's what makes this a tremendous fight. You got 2 young guys going at it, and they both got something to prove. And it's gonna be done all on Showtime. Thanks, guys. Looking forward to fight night. Thank you.